viuda de Guardia Civil no existía. Digan conmigo, carabineros. Es lo mismo. Que ya a las viudas no se les daba una pensión, pero se les daba la manera de vivir muy bien, abriendo una pensión de estudiantes, o también, por ejemplo, imagínense, un estanco de tabacos. Todos los señores fumábamos, eso era dinero seguro. Aquí estudiamos, atención, 12. Quien aquí os declamó, Casimiro Barcala. Luego había un coruñés. ¿Se conocéis gente de Coruña? Venga, abrevien, digan. Sí, no, es lo que quieran, pero digan algo. No, venga. sí. Yo conocí a Manolito Casas. Manolito Casas era el típico señorito y tenía una novia, vestía siempre con gabán. Y tenía otra novia también en la sembra. Oh, cuidado. Bueno, estoy pensando que Manolo Casas, siendo él presidente de la Real Academia Galega, inaugurará esta placa modernista tan bonita dedicada a nuestro criador. Los troyanos de toda América, Puerto Rico, Argentina, República Oriental de Uruguay, todos ellos americanos, nosos. Portugal, os seus terreos de ultramar, incluidos, rinden pleitesía a este lugar que protagoniza la Casa de la Troya. Seré breve, mírenme todos con urgencia. ¿Me están mirando? Digan sí o digan no. Sí. La historia acaba bien. Por cierto, antes de que os diga cómo termina la historia, este museo ha de visitarse. Tiene un horario de visitas, porque evidentemente lo que hoy se ha declamado tendrá que completarse con una visita en el interior. Abajo veréis, atención, una de las ediciones más antiguas de la Casa de la Troya. ¿Os acordáis en qué año publicóse aquesta Biblia? ¿En qué año? Mi novela. ¿A que no sabéis quién hizo la caratuliña? Un estudiante de medicina, por lo tanto no era señorita. Tenía unas gafas así. E viña dunha parte do mundo de nome Rianxo. Afonso Daniel Rodríguez Castelao, que fue Tuno Castelao. Es el autor de la portada de la prima Elsa de la Casa de la Troya. Bueno, por cierto, subiréis hasta la primera planta, donde veréis la sala de respeto. La sala de respeto era donde doña Generosa recibía al que iba a entrar al estudiante junto con el procurador, el representante. ¿Os acordáis quién era el procurador el madrileño? ¿Cómo era? Ex juez de órdenes y a las de usted. Por cierto, el tema era, esto como hemos hablado le son una peseta. Aquí son buena gente, pero hay que estudiar, no monte usted muchas troulas nocturnas, y como hemos hablado es una peseta. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, pero como hemos dicho que el madrileño era un señorito, quería cama propia. Miren, palangana propia, haga. Así que no pagaba una peseta, pagaba 5 pesetas. Por cierto, el resto dormíamos en la otra sala que se ve, entre ellas o meu lado, a miña cama. ¿Cuántos años creéis que tengo yo? Aspecto físico. 48. Vos sabéis latín, ¿no?